Bueno, buenas tardes a todos. La idea de este tutorial video es para hacer una guía de resolución del trabajo práctico número 3, que se trata de la liberación de tensiones para un riel largo soldado. Para hacer este trabajo práctico les recomendamos tener leídos los apuntes de teoría y sobre todo sobre el riel largo soldado y el proceso de liberación de tensiones y en qué momento de la construcción se debe hacer esta operación. Bueno, para ello hemos tomado uno de los ejemplos de los trabajos prácticos que tenemos para poder hacerlo en conjunto. En la primera parte del video van a encontrar los datos directamente para que los puedan copiar. Acá en la hoja se ve, trataré de que se vea todo, y en este sector están los datos, que hay una progresiva inicial, una progresiva final, que la resta de ello nos dará la longitud del tramo a liberar, y la temperatura de liberación, que en este caso es 33 grados, y la temperatura del riel. La temperatura del riel es la temperatura del riel en el momento de ejecutar la liberación, ¿no? En ese momento, en ese preciso instante, se toma la temperatura. Y en ese momento es cuando se da el delta de temperatura, que va a ser la diferencia que hay entre la temperatura de liberación y la temperatura del riel. Ahora lo vamos a pasar a hacer juntos. Un detalle más: la temperatura de liberación es la temperatura media de la zona, o sea, de la región, que en nuestro país, en nuestra norma, se calcula como el promedio de la temperatura máxima y la temperatura mínima, agregándole 5 grados. Y eso está en esta expresión de este lado derecho superior. Y esto tiene que ver con que, seguramente después lo van a leer y lo van a reforzar con la teoría, pero tiene que ver con que siempre es preferible que la vía esté sometida a tensiones de tracción y no de compresión. Y esto tiene que ver justamente con que es más fácil de detectar con un sistema moderno de señalamiento una rotura de riel que un potencial pandeo generado por esfuerzos de compresión. Bien, para sacar la longitud del tramo a liberar, haremos la resta entre la progresiva final y la progresiva inicial. Entonces tenemos 36,820 menos 36,220 igual 600. Entonces la longitud será de 600 metros. Bien, y después, para sacar la diferencia de temperatura, haremos la temperatura de liberación menos la temperatura del riel en el momento de ejecutar la liberación. Entonces tenemos que la temperatura de liberación es 33 grados menos 16 grados, que es la temperatura del riel en el momento de liberar, nos da 17 grados. 17 grados. Bueno, para poder reemplazar en la diferencia de longitud, o sea, lo que debe alargarse en esta condición de temperatura que tenemos en el momento, tenemos esta expresión. Para reemplazar, pasamos a hacer lo siguiente. Tenemos entonces el 0,0117 milímetros sobre metro grados por la longitud, que dijimos que es 600 metros, por el delta de temperatura, que dijimos que es 17 grados centígrados. Entonces, este metro se va con este metro, este grado centígrado se va con este grado centígrado, y esto nos queda en milímetros. Bien, entonces hacemos la cuentita. Es 0,0117 por 600 por 17. 19. Vamos a redondear al milímetro. Nos da 119 milímetros. Ahora, una vez que tenemos ese resultado, con ese resultado de 119, completamos la planilla. 119. Bien, y después para obtener la laguna calculada, lo que debemos hacer es
a esta misma expresión que utilizamos recién se le van a agregar la cala de la soldadura, que eso va a estar dado por el fabricante. En este caso, como dato, nosotros adoptamos 19 milímetros, y el factor o la constante B, que como dice acá en el texto, que después lo van a poder leer, es un factor a considerar si hay incertidumbre en la zona de anclaje. ¿Qué quiere decir? Si no estamos seguros que la zona que quedó fijada realmente va a lograr mantenerla en esa posición, hay unos factores a considerar y a reemplazar en este valor. En este caso nosotros vamos a determinar que la zona de anclaje es una zona que está inmovilizada, y este factor vamos a decir que es 0. Con lo cual, para completar la laguna calculada, vamos a sumarle a este valor de 119 la cala de la soldadura, que es 19 milímetros, y será 138 la laguna calculada. Bueno, una vez que tenemos el valor de laguna calculada y el valor de laguna espontánea, la laguna espontánea estará dada una vez que se han levantado todas las fijaciones y se ha logrado neutralizar las tensiones propias del riel. En ese momento estará la laguna espontánea. Bien, ahora hay que pasar a un siguiente análisis, que es el siguiente. Con los dos valores debemos entender que al ser la laguna calculada 138 y la laguna espontánea 170, acá lo que nos genera una evidencia del faltante de riel. O sea, todo este sector es una longitud que falta riel. Con lo cual este análisis ya nos permite dar cuenta de la necesidad de aporte de material. Para lo cual vamos a tener que incorporar riel. Para ello se incorpora cupón. El cupón mínimo que la norma recomienda para incorporar es de 4 metros. En ese momento pasamos a un siguiente análisis en el cual, incorporando este cupón, para lo cual se deberá hacer un corte teniendo en cuenta ambas longitudes, la laguna calculada más la longitud del cupón que se vaya a utilizar, y se deberá generar una soldadura, ¿no? Acá, en este sector, hay una soldadura aluminotérmica que deberá estar lista previo a empezar el trabajo de tracción y la posterior soldadura que se va a generar ya en la zona propia dentro de los tensores. Una vez que tenemos el análisis hecho, sabemos que, y podemos responder esta pregunta, porque sabemos que tenemos un cupón, sí. ¿De cuánto? En este caso yo adopto un cupón de 4 metros, el mínimo. ¿Tengo una soldadura? Sí, va a ser la propia que requiere la liberación de tensiones. Una soldadura por cada hilo. Y una segunda soldadura por cada hilo por la incorporación del cupón. O sea, sí. Ahora, la progresiva de la soldadura número 1 va a estar justo en la mitad. Con lo cual, yo tengo que sumarle la progresiva inicial, que es 36.220, más 300 metros, ¿no? Porque es la mitad del tramo completo, que era 600. En este caso entonces será 63.520. Y para sumar dónde estará la segunda soldadura, a esto le tengo que sumar el cupón. O sea que a esto le sumo los 4 metros. Entonces será esto más 4. 63.524. Metro y metro. Bien, bueno, entonces con eso respondemos a estas 3 consignas, que es cupón, progresiva de soldadura 1, progresiva de soldadura 2. Se aplica y en qué progresiva se encuentra. Bien, y en la última etapa del ejercicio debemos verificar el alargamiento, tanto teórico como real, que haya tenido la liberación a lo largo de los semitramos de 50 metros
que hemos marcado. Para ello tenemos esta tabla que la vamos a empezar a completar. Marcaremos desde 0 hasta 600 los tramos de cada 50 metros. Entonces tendremos 50, 100, 150 y así sucesivamente hasta llegar a 600. Para verificar el alargamiento teórico, lo que debemos hacer es lo siguiente. En este caso debemos utilizar la diferencia de longitud sin tener en cuenta la soldadura. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros hacer la tracción y verificar el corrimiento teórico y real cada 50 metros, debemos acercar las barras dejando libre el espacio de la soldadura, porque luego después lo vamos a ocupar con el aporte de soldadura. Con lo cual el valor que debemos considerar a verificar el corrimiento será sin tener en cuenta la soldadura, o sea, el valor que en este ejercicio dio 119 milímetros. Y eso lo debemos dividir por la cantidad de semitramos que tenemos. En este caso tenemos 12 semitramos, porque tenemos 6 de un lado y 6 hacia el otro lado. Con lo cual debemos hacer 119 dividido 12. En este caso nos da 9,9, o sea, será 10 milímetros. Entonces, lo que deberá correr cada semitramo de 50 metros será 10 milímetros. Entonces, el primer semitramo correrá 10 y el segundo correrá el acumulado del primero más el segundo. Correrá 20. Y así sucesivamente irán corriendo, agregándose el acumulado. Una vez que tenemos completa la planilla, pasamos a comparar el corrimiento teórico versus el corrimiento real en cada uno de los hilos. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, tenemos que el corrimiento real es 10 y el corrimiento teórico es 10. O sea que este hilo no tiene diferencia. Pero el hilo derecho decía 9, con lo cual acá tenemos una diferencia de 1 milímetro, menos 1 milímetro. Acá en el segundo caso, en la segunda marca, es 20 y 20, con lo cual acá no hay ninguna diferencia, está perfecto. La otra marca, en la 3, lo mismo, 30 es el corrimiento teórico y el real fue 30 y 30, acá no hay diferencias. Las diferencias de 1 milímetro serán consideradas aceptables, estarán dentro de las tolerancias que marca la norma 9. Una vez que queda completo el cuadro, verificamos que todas las diferencias están en el orden del milímetro, con lo cual es aceptable y el corrimiento es el deseado. Bueno, acá termina el ejercicio. Espero que les haya servido.